¿ok? ¿Qué es lo importante de estos aspectos de carácter administrativo? Bueno, tengamos en cuenta que esto prácticamente es uno de los aspectos que conlleva a tenerse en dos fases del trabajo. Uno, en la propuesta, listo, de investigación, que es la que estamos elaborando, y dos, en el anteproyecto, ¿ok? La cual obviamente va a ir como una fase de evaluación previa al proyecto y que en cierta manera pues llegará a las instancias pertinentes para que sea evaluado y ellos determinarán obviamente esos dos aspectos administrativos en cuanto a la parte de lo que es el cronograma y presupuesto para establecer exactamente pues obviamente los aspectos que en cierta manera van a cubrir primero que todo la investigación en su parte de lo que tiene que ver con las actividades, el tiempo pues obviamente estipulado el cual va a llevar a cabo para elaborarse y en segunda instancia, pues los recursos que se van a disponer, bien sea de carácter propio, ¿sí? O aportado, pues para que en cierta manera pueda funcionar el proyecto. Entonces, lo vamos a ver pues de manera muy rápida, los cuales pues obviamente tiene que estar dentro de la propuesta de investigación de la que estamos elaborando. Es otro ítem que tiene que también tener en cuenta y el cual va a ir incorporado en los aspectos relacionados con la parte de la estructura de la propuesta de investigación que estamos elaborando. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los aspectos administrativos? Estamos hablando de algo muy especial. Resulta que la parte administrativa cuenta con unos aspectos muy fundamentales en cualquier actividad, y es que necesita de la planeación, necesita de un proceso de organización, necesita un proceso de desarrollo, ¿ok? Necesita un proceso de control y un proceso de evaluación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de esos aspectos administrativos, pues el proyecto cumple con todas esas especificaciones. Por ejemplo, tiene una etapa de planeación en la cual, digamos, comienza, como en nuestro caso, desarrollando una propuesta, la cual inicia en una base específica que es la idea de investigación, que es lo que quiere hacer. Entonces, de ahí se va perfilando hacia un aspecto que es el tema de investigación. Al tratar de definirlo, especificarlo y formularlo, pues obviamente se da, digamos, como la iniciativa a la parte de lo que tiene que ver con la propuesta. Luego de eso pasamos a aspectos ya de estructura como tal, ¿listo? Y a incorporar aspectos de carácter fundamental en la propuesta de investigación. Y obviamente vamos desarrollando paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como ustedes miran, es un proceso prácticamente planeado en razón obviamente a unos aspectos relacionados que solicita cómo debe presentarse desde el punto de vista metodológico el proyecto. ¿Listo? Viene una segunda fase en la cual pues hay que hacer un proceso de organización y eso tiene que ver exactamente en la distribución de los recursos. Entre eso, pues obviamente hablamos uno muy fundamental, el tiempo. ¿Listo? Recuerden que todo eh, proyecto, independiente de que sea corto, mediano o largo plazo, pues obviamente tiene un espacio temporal, el cual pues es limitado, no debe ser continuo, porque digamos un proyecto jamás va a ser de carácter infinito, tiene que tener exactamente una limitación y esa limitación está dada por sus objetivos. Perfecto. Entonces, cuando uno mira que los objetivos están formulados, pues si se los puede evaluar, esa evaluación pues obviamente es pertinente en razón a la manera de cómo se hace, digamos, la utilización de ese espacio temporal para poder llevar a cabo el proyecto como tal. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de recurso que es fundamental, el tiempo, debe ser completamente bien organizado y distribuido y pues la mejor forma es un cronograma, ¿perfecto? Asimismo, cuando los proyectos, digamos, no solamente de tipo investigativo, sino proyectos de, por ejemplo, de carácter de inversión, proyectos de carácter de tipo aspecto social, etcétera. Cualquier tipo de proyecto que se tenga, pues obviamente necesita unos recursos y esos recursos también tienen que ser, obviamente, primero planificados, segundo organizados y tercero, pues obviamente evaluados. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En los casos de los proyectos de tipo académico, investigativo que tenemos, los cuales pues obviamente aportan al proceso de conocimiento. También necesita esos recursos porque como sean los proyectos por sí solo en la formulación, pues obviamente no se van a quedar ahí. ¿Listo? Hay que ejecutarlos y para ejecutarlos necesita la acción y para hacer esa acción pues necesita recursos. Entre esos recursos aparecen los recursos económicos. Entonces, ¿qué es lo que implica? Pues obviamente que un proyecto tenga costos, ¿listo? Tenga gastos. Por ende, pues debe haber un ingreso,
¿sí? El cual cubra esos costos y gastos y permita obtener, pues digamos, el resultado de acuerdo a las perspectivas, que en este caso los objetivos muestran, para que en cierta forma se cumpla el proyecto como tal. Entonces, dependiendo del tiempo, pues obviamente que conlleve, pues también habrá una utilización de recursos. No es lo mismo, digamos, realizar un proyecto a 6 meses que un proyecto a 3, 4 años. ¿Perfecto? Entonces, en esos aspectos, pues hay que entender que necesita recursos. Y muchas veces esos recursos no solamente vienen desde el punto de vista personal, por parte del cuerpo investigador o de quien decide investigar, sino también a veces son en cuestiones específicas financiadas por algunas entidades, las cuales pues en razón de los resultados van a sacar como un beneficio, ya que pues se va a generar en cierta manera aspectos que son interesantes y que en cierta forma pueden ser comercializados en algún momento, ¿listo? O pueden ser de pronto objeto de utilización por parte de una empresa o de un ente, el cual pues vaya a utilizar ese tipo de trabajo para desarrollar algún aspecto productivo en especial. Entonces, ¿qué sucede? Pues al final de cuentas ese financiamiento también es importante, dado que pues viene de una fuente totalmente diferente a la parte del cuerpo investigativo y es necesario relacionarlo, ¿perfecto? Entonces, ¿qué sucede en esos aspectos? Pues estamos hablando que desde el punto de vista de trabajo, esos rubros se deben también establecer para entender exactamente la posibilidad económica de realizar el trabajo investigativo. Entonces estamos hablando de esos aspectos netamente de tipo administrativo y que en cierta manera corresponden a un aspecto muy importante que viene a ser la gerencia del proyecto. ¿Listo? ¿Por qué es necesario gerenciarlo? Porque pues, los proyectos por sí solos no se dan. ¿Listo? Una cosa es investigar y estar dentro del cuerpo investigativo y otra cosa es gerenciar un proyecto. Por eso es que muchas veces en algún tipo de aspectos especiales, cuando los proyectos se presentan, por ejemplo, para la parte de inversión, ¿ok? En la generación de una alternativa de negocio o establecer, por ejemplo, algún aspecto relacionado con los esquemas de desarrollo de alguna oportunidad de mercado o elaboración, pues obviamente de un proyecto productivo, pues se entenderá que por vía normal es necesario que alguien esté liderando eso, ¿ok? Y no necesariamente es la persona que desarrolla el proyecto, sino una persona que está desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Gerenciando el proyecto y dándole el direccionamiento respectivo en razón a los objetivos. Entonces eso pasa, por ejemplo, digamos, cuando sucede o se intenta elaborar un tipo de un proyecto, por ejemplo, como la edificación de un edificio de apartamentos y esos apartamentos van a ser para la venta, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Pues estamos hablando que desde el punto de vista de trabajo, pues obviamente necesita alguien que desde arriba, sí, lo esté direccionando, ¿ok? Y que en cierta forma, pues obviamente se pueda trabajar en razón a las directrices que ese direccionamiento le vaya dando. Entonces, esa persona es el gerente del proyecto y no muchas veces el que está interviniendo dentro de él. ¿Ok? En el caso de los proyectos, por ejemplo, de carácter académico investigativo, pues hay un tipo de gerenciamiento muy especial porque aparece, digamos, el investigador líder. ¿Listo? Aparece la persona que está direccionando, ¿sí? Y es el investigador directriz que obviamente va a desarrollar el proceso y va a ser la parte, digamos, de manejo y guía, obviamente, del proyecto, sobre todo al cuerpo investigador. Entonces, es el que va a encargarse de distribuir tareas y administrar los recursos. Entonces, en este caso, pues desde el punto de vista académico también se presenta ese tipo de gerenciamiento. Entonces, son aspectos netamente de carácter específico que, pues, obviamente toca aspectos muy relacionados con la parte de administración. ¿Ok? Entonces, en esa parte especial, pues comenzamos a hablar de un aspecto importante que va a tener en el caso de nuestro ejercicio académico, ¿sí? Que es la realización del cronograma de actividades. Y pues hay un poquito de error en la parte de la presentación, pero bueno, eso lo arreglamos luego, ¿sí? El cronograma de actividades. Cuando hablamos de un cronograma de actividades, estamos hablando prácticamente de una manera de cómo organizar el tiempo, ¿ok? Cómo hacer que el tiempo se pueda mm, gestionar desde el punto de vista de los objetivos del proyecto. ¿Ok? Recuerden que el tiempo, pues obviamente es una de las variables que siempre está inmersa dentro de cualquier actividad y que en cierta forma el proyecto, al ser pues una actividad estipulada en un plazo limitado, pues obviamente el tiempo es algo importantísimo
y que en cierta manera se va a convertir en una variable prioritaria dentro de la parte del proyecto. Si uno no tiene en cuenta, pues obviamente el tiempo es normal que en situaciones específicas, como en el caso nuestro, tenga que replantearse los objetivos. ¿Listo? O dos, o elaborarse un proceso de reestructuración de la manera de cómo está formulado el trabajo. Y pues eso implica incluso a veces hasta cambio del trabajo como tal. Entonces hay que tener muy bien en cuenta la posibilidad que uno tiene desde el manejo de esta variable, establecer un cronograma, ¿sí? Que sea congruente con las actividades y que esas actividades, pues obviamente programadas en razón de los objetivos, se puedan lograr. Perfecto. Entonces van a haber unas actividades de planeación, unas actividades de ejecución o que se llaman de campo y otras actividades netamente de lo que es la comunicación o socialización, que son fases, pues obviamente que tiene por lo general un proyecto. Entonces, en la parte de planeación, pues está lo que estamos desarrollando en este momento, es generar la propuesta, por ejemplo, está en el momento ahí, que es la construcción, en pocas palabras, documental, ¿listo? Desde la génesis, que viene a ser la idea, hasta la parte de presentación de la propuesta, como lo estamos elaborando. En segunda parte de esa parte de planeación viene lo que es el desarrollo del anteproyecto, que una vez aprobada pues la propuesta de investigación y dado un visto bueno por parte de quienes lo van a revisar, pues uno accede a hacer el proceso ya de conformación de algunos aspectos que en cierta manera no están desarrollados en la propuesta. Un ejemplo de ello es lo que estamos o lo que están elaborando en este momento para presentar ustedes, que tiene que ver con los marcos, ¿listo? El marco teórico, el marco teórico conceptual, si quiere llamarlo, el marco contextual y el marco legal. Perfecto. Entonces, ustedes miran que en esos marcos lo que estamos haciendo prácticamente es una estructura, manera de listado, con base a índices, en cierta manera que nos permiten dar como una guía para poder desarrollar a futuro esos marcos, ¿listo? Pero pues esa no es la presentación de los marcos. Cuando desarrollemos el anteproyecto como tal, ya tenemos que desarrollarlo y presentarlo, el cual pues será evaluado. Entonces, ¿qué sucede? Ese proceso que estamos realizando es un proceso prácticamente de planeación, ¿ok? Y que en cierta manera nos llevará a desarrollar la parte de lo que es el anteproyecto y en el cual pues obviamente esos marcos tendrán que trabajarse. Entonces aparece ya un proceso de ejecución o trabajo de campo, ¿listo? En el cual ya involucra que ustedes van a desarrollar actividades específicas como cuáles, por ejemplo, la consulta específica de los libros que obviamente tuvieron oportunidad de listar en esa presentación de la propuesta y ya consultarlos, leerlos, tomar de ellos la información pertinente para la construcción, por ejemplo, de lo que es el marco teórico, ¿ok? Y en cierta forma irlo pues desarrollando y estableciendo para su presentación en razón pues obviamente del tiempo que programan ustedes para establecer el desarrollo de ese tipo de trabajo. Entonces, como yo les había dicho, ¿sí? Una cosa es dar prácticamente la estructura y otra cosa es elaborarlo. Entonces, como ustedes miran, con algunos equipos de trabajo que ya hemos hecho algún tipo de acercamiento a la parte del desarrollo de la actividad que tiene que ver con la propuesta y en esos aspectos relacionados a la parte del marco teórico, se han dado cuenta que el solo hecho de elaborar el listado en razón a los índices y dar la estructura lleva su tiempo también. Entonces, más aún será así si de pronto ya hay que llenarlo como tal y elaborarlo. Entonces, eso tiene obviamente un espacio de tiempo en el cual pues hay que asignarle lo pertinente para poder desarrollar de buena manera, porque un marco teórico desarrollado a la carrera difícilmente obviamente va a ser un buen marco teórico. ¿Listo? Recuerden que hay que soportar desde del punto de vista teórico y conceptual todos los aspectos que en cierta manera encierran las variables de los objetivos y que eso van a dar el fundamento y soporte pues obviamente a la parte investigativa y sobre todo pues como les había comentado va a defender nuestra investigación frente pues a las personas que la van a evaluar, ¿correcto? Entonces lleva tiempo. Entonces ahí está el proceso de ejecución, hay que determinar exactamente cuánto tiempo nos va a llevar en eso. Asimismo los marcos contextuales y el marco legal, ¿ok? Entonces aparece también dentro de la parte de ejecución aspectos cuando ya se aprueba, pues obviamente el proceso del anteproyecto, el desarrollar las actividades de campo, por ejemplo, hacer encuestas, hacer entrevistas, hacer observación directa, recoger pues información por los instrumentos que se tienen estipulados, lo que se conoce como trabajo de campo, y ese trabajo de campo pues, necesita también un tiempo determinado para poderse elaborar. Perfecto.
porque pues el desarrollar encuestas no lo va a hacer en un día, muchas veces necesita 1, 2 o 3 semanas dependiendo de las características de la población y la muestra que haya tomado, por ejemplo. Entonces sucede que en esos aspectos, pues dependiendo del manejo que usted tenga y cómo se haya formulado el proyecto, pues establecerá, digamos, los condicionamientos específicos en tiempo para elaborar ese trabajo de campo, ¿ok? Pero que fuese únicamente el tratar de recoger la información, espectacular. Pero pues, ¿qué sucede? Que la información viene en bruto y hay que analizarla, ¿ok? Catalogarla y clasificarla. Eso también lleva su tiempo. Entonces, cuando usted va a hacer eso en razón de los objetivos, pues obviamente administrar esa información que ha recibido, ¿cierto? Que en cierta forma primero son datos y luego se la convertirá en información pertinente para el desarrollo del trabajo, lo cual hará entender que también lleva un tiempo de acción, ¿ok? Porque eso no se hace solo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que aparece, por ejemplo, en encuestas, ¿cierto? Usted tiene que tabularlas, por ejemplo, ¿ok? Luego de tabularlas, hacer la parte de presentación, diga usted, por cuadros, estadísticas, de forma descriptiva, incluso dando unas medidas especiales para la parte de presentación y cómo mostrarlo dentro del documento. Entonces, eso tiene un proceso de elaboración, ¿ok? El cursamiento, por ejemplo, de las fuentes, de lo que obtuvo, digamos, de las fuentes primarias, secundarias y terciarias para establecer, obviamente, el resultado de lo que usted quiere buscar en la parte de las actividades específicas y lo que ha organizado en los objetivos. Entonces también lleva su tiempo. Entonces ese proceso, pues obviamente que es la parte de ejecución, que son aspectos que le estoy nombrando así como ejemplo, llevan también obviamente un espacio y hay que saber programarlo. Y por último, pues aparece la parte de lo que es la presentación o socialización, o en unos aspectos se llama la comunicación, que sería una tercera fase, en la cual aparece pues la parte documental, una vez elaborado todos los procesos de carácter de campo y ya establecido el proceso de desarrollo capitular que tiene pues obviamente el proyecto, necesita hacer un proceso de presentación, ¿listo? Mostrarlo exactamente al público interesado, en este caso, aquellos que van a de pronto evaluar el trabajo como tal, aquellos que van a recibir la retroalimentación de los resultados, obviamente, del trabajo, y los aspectos, obviamente, comunicacionales, bien sea por página web, bien sea por libro escrito, bien sea por plataforma, obviamente, de alguna institución en la cual se quiera poner el proyecto, obviamente, investigativo, etcétera. Todas las rigurosidades que tiene que ver desde el punto de vista comunicacional, pues también lleva su tiempo. ¿Listo? Solo el hecho de armar el documento y presentarlo, pues obviamente eso tiene su elaboración, porque no se hace solo, ¿listo? Ustedes tienen que digitar, tienen que hacer el proceso de elaboración, por ejemplo, simplemente la impresión, la parte de lo que tiene que ver con el empaste, bueno, cosas desde el punto de vista que son actividades que necesita que alguien las haga y que en cierta forma hacen parte de la presentación del documento. Y otra, pues la actividad de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la socialización, la exposición o del documento y la presentación social de él. Entonces, también tiene su tiempo. Eso que estamos hablando ahí son las actividades que en cierta manera deben programarse y que tiene que tener exactamente una limitación porque pues eso no se puede hacer de acuerdo a las características específicas que de pronto pueda uno como persona interesarle, sino a la frontera que presenta prácticamente el cronograma de actividades y que da las limitaciones específicas para ello. Entonces, ¿qué sucede? Pues si usted por efectos normales dice, listo, por mí no me preocupa el tiempo porque puede suceder que el tiempo es mío y no tengo ninguna complicación, pues eso puede dificultar muchos aspectos relacionados con lo que busca el proyecto como tal. Por ejemplo, si es un proyecto académico que es para titulación, pues se va a demorar su titulación. ¿Por qué? Porque entre más demora y más alargue el cronograma, pues más se va a demorar en titularse. Y también le llevará más recursos. ¿Perfecto? Dos, por ejemplo, si es para un proyecto que necesita el proceso de desarrollo de inversión y obviamente trabajar algo productivo y recibir beneficios de él, pues se va a demorar eso. Entonces va a gastar más dinero, pues en cierta manera va a tener que recurrir a mayor cantidad de recursos y por cierta forma pues se va a tardar de pronto el desarrollo de la actividad productiva que tenga. ¿Correcto? Entonces, los cronogramas pues están hechos para cumplirse y en cierta manera se vuelve algo demasiado riguroso desde el punto de vista de cumplimiento, dado que si usted desatiende ese tipo de aspecto, pues tiene problemas. ¿Por qué? Porque en cierta forma eso le va a llevar a usted a tener contratiempos y traspiés dentro del desarrollo del proyecto. Entonces es necesario y es menester que ustedes tengan en cuenta cómo van a desarrollar ese cronograma y
y de acuerdo a la manera de cómo están estipulados, sobre todo los objetivos, establecer muy bien esa frontera temporal para poder establecer bien las actividades y que una vez establecidas se cumplan como la carta de navegación en razón a la parte de lo que es el tiempo para el desarrollo de las actividades dentro del trabajo. ¿Ok? Entonces, es la primera fase que tenemos, el cronograma. Entonces, ¿qué es un cronograma? Pues no es otra cosa que es un simple calendario. ¿Listo? Es como el horario de clases que le presentan pues a un niño, es un cronograma. ¿Ok? Sabe que de tal hora a tal hora, pues tienen algo establecido. Es como, por ejemplo, la programación que yo hago directamente para la presentación de estas ayudas sincrónicas, es un cronograma. Lo estoy estableciendo de 8 de la mañana a mediodía. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente yo tengo que cumplir eso, porque si yo lo establezco así, de 8 a 2 y me conecto, por ejemplo, a las 11:30, pues téngalo por seguro que el tiempo no me va a alcanzar para hacer el desarrollo, obviamente, temático y explicarlo y sustentarlo de buena manera, ¿correcto? Lo haré a las carreras y simplemente me limitaré incluso, y como sucede, a leer las cosas que están escritas y listo, y se terminó. Pues eso no se puede, ¿ok? Porque hay que darle un contexto, hay que darle una explicación, hay que mostrar obviamente algunos ejemplos si es posible y obviamente recibir incluso inquietudes, preguntas que se tengan al respecto. Entonces necesita su tiempo y por eso pues estamos hablando que tenemos 4 horas y está programado para eso. Entonces es un cronograma, por ejemplo. ¿Listo? Se establece, digamos, una serie de actividades y de cierta manera tengo que cumplirlas. Entonces, por ejemplo, yo digo de 8 de la mañana a 10 de la mañana perfectamente puedo hacer la socialización y de 10 de la mañana hacia abajo puedo recibir las preguntas en relación a la temática o servir, por ejemplo, de apoyo en ayudas en lo que están desarrollando en la presentación de su documento que está en plataforma. ¿Correcto? Entonces son dos instancias, pero yo sé que de antemano, ya pasado las 10 de la mañana, no puedo seguir con la presentación porque sería primero que todo algo ilógico, pues porque no es un tema amplio que se necesite. Y segundo, pues obviamente sería demasiado aburrido y las demás personas se me desconectarían de este aspecto, porque pues obviamente es algo que se conoce de manera formal, pero que de cierta manera hay que estructurarlo y especificar. ¿Listo? Entonces es simplemente un calendario en el que se establecen los tiempos en los que se debe realizar el proyecto. O en los que se debe realizar el proyecto. ¿Listo? Pues obviamente, cuando usted habla de cómo realizar el proyecto y de qué forma se debe hacer, pues usted es el que lo pone prácticamente cuando hace la formulación de los objetivos. Si usted obviamente tiene problemas en eso, y tiene dificultades es porque de cierta manera no me han dado el frente del trabajo que tiene en manos. Entonces, ojo con ello, ¿listo? Por eso es que incluso desde el mismo tema de elección establecemos unos aspectos de frontera especial en ello. Por ejemplo, dice periodo del 2020 al 2020 y tal, o dice primer semestre de tal fecha al segundo semestre de tal fecha. Entonces saben de antemano qué es lo que se debe hacer y que en cierta forma está escrito ya dentro del proyecto y como tal la persona que lo va a hablar tendrá que entender que esa frontera es la parte temporal que tiene el proyecto. Por eso ahí se desarrolla exactamente lo que dice aquí, que son las tareas o el conjunto de actividades a trabajar y a desarrollar. Entonces es necesario presentarlo y se debe obviamente establecer como un requisito primordial, sobre todo en la parte de propuesta y en la parte del anteproyecto. Esos van ahí. ¿Correcto? Ya no aparecerán sí en la parte del proyecto, porque obviamente como es la presentación formal, ya está desarrollado, se dio a entender que se cumplió en esos requerimientos temporales y aparece pues obviamente el proceso comunicacional. ¿Listo? Entonces, las fases de elaboración pues obviamente que tiene exactamente este tipo de aspecto es importante dado pues que el tiempo es uno de los factores que importan en el proceso de desarrollo del trabajo. ¿Sí? Por eso es que cuando uno hace una mala formulación, por ejemplo, de un trabajo investigativo o está mal asesorado el mismo trabajo y no se le da un frente, pues obviamente limitado en la cuestión del tiempo, pues obviamente el proceso a veces se complica y luego de eso tocará cambiar muchas veces el proyecto como tal y eso es lo que uno no espera. Por eso un proceso de asesoría se hace congruente en razón a la parte formal que ustedes presentan para determinar exactamente cuánto tiempo van a tener para desarrollar ese trabajo. Entonces, si ustedes van a formular un trabajo investigativo que sea pues por lo menos para su titulación, tiene que tener en cuenta cuál es el tiempo más o menos que pueden ser elaborados. Entonces puede estar entre 6 meses a un año, ¿listo? Dependiendo de las características obviamente del trabajo y
y de lo grueso que tenga su investigación. Entonces deben establecer eso y eso ojalá sea un conocimiento completamente por parte del cuerpo investigador o del investigador como tal para saber o establecer exactamente cuánto tiempo le va a llevar. ¿Listo? Porque ¿quién más sino que el dueño pues, del proyecto es el que conoce exactamente las cosas que debe elaborar y más o menos tiene, digamos, en cabeza un frente de acción de cómo va a ser el trabajo desde el punto de vista del desarrollo normal de lo que es la parte investigativa. Entonces, eso permite, pues obviamente, que sea importante establecer esas fases de elaboración. Por eso el tiempo es uno de los factores que más importan en la gestión de los proyectos, ¿cierto? Los plazos de entrega son vitales. Entonces, muchas veces uno programa, por ejemplo, entregables al evaluador y esos resultados pues tienen que tener unas limitaciones, por ejemplo, avances, ¿listo? Resulta que su asesor, por ejemplo, cuando se lo asignan, él dice, listo, vamos a hacer la parte de trabajo y necesito que los avances me los entreguen en tal fecha, el siguiente avance en tal fecha, el siguiente avance en tal fecha. Y ustedes tienen que programarse para eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues él lo programa en razón de las solicitudes que hace, por ejemplo, el tipo de jurado que tienen y que el jurado ya les pone a ustedes una limitación para poder cumplir exactamente con el proyecto. Entonces él tiene que decirle, listo, tenemos que hacer entregables para yo irlos evaluando. Y ustedes resulta que si se retrasa, pues ya van cumpliendo el proceso del cronograma. ¿Listo? Dos, por ejemplo, en la parte de lo que son los proyectos de carácter, por ejemplo, de inversión, los de negocio. Por ejemplo, si yo voy a elaborar una construcción, yo tengo que comprometerme de acuerdo a mi cronograma, saber de antemano cuándo, por ejemplo, entrego la primera planta, cuándo entrego la segunda planta, cuándo entrego la tercera planta, cuándo la cuarta y por último, cuándo el quinto piso, pues. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, esos son, digamos, productos entregables que van a ser evaluados y que en cierta manera están relacionados dentro del proyecto como tal. Entonces, uno dice, el proyecto, un edificio, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Exactamente me va a tardar 2 años, perfecto. Pero entonces yo esos 2 años los programo y tengo que decir, a tal fecha yo tengo que entregar el primer piso, ¿correcto? Elaborado, toda la parte, o la estructura, como sea. Entonces, hay obviamente plazos de entrega y son vitales porque si ese tipo de trabajo no se realiza, pues no puede haber una secuencia formal para hacer la siguiente fase. ¿Sí? Un ejemplo, usted no puede desarrollar, digamos, en una edificación de apartamentos, ¿cierto? Un segundo piso si no tiene el primero. Entonces, se retrasa el primero, pues obviamente el segundo no va a estar, ¿correcto? Y así el tercero y el cuarto. Por tal hecho, toda la obra tendrá pues un retraso en razón obviamente de las actividades dado al incumplimiento de la primera actividad. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? En la parte académica, como estamos trabajando nosotros, el incumplimiento, por ejemplo, de los avances hace que usted se retrase y que incluso tenga procesos de mayor trabajo para cumplir con lo que se solicita. Un ejemplo, usted sabe de antemano que tenemos fechas para hacer las entregas, ¿correcto? Estipuladas en un acta. Y por tal hecho se deben programar para poder elaborar esos entregables. Si ustedes no los entregan, van a quedar atrasados y por tal hecho eso va a tener, digamos, impacto, por ejemplo, en una calificación, ¿ok? Y es normal que cuando usted decida entregarlo, pues obviamente al tener que aumentar mayor cantidad de entregables, va a tener que tener mayor cantidad de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que no han entregado, por ejemplo, la primera fase, ¿cierto? Los grupos de trabajo que no han entregado la primera fase, ya tienen doble trabajo, porque tienen que entregar la primera fase y la segunda fase, ¿correcto? En la fecha. Y si no entregan la primera y la segunda, pues tendrán que entregar la última fase, ¿cierto? Que la fase de presentación. Y obviamente tendrán que trabajar todo y se valora todo al final. Y muchas veces el resultado no es tan bueno como se espera por efectos de que todo les toca hacer a la carrera. Entonces, ojo con ello. ¿Listo? Son vitales y obviamente deben ser cumplidos de manera rigurosa. ¿Sí? Si se desea llegar a cumplir con los objetivos marcados, pues sobre todo en la parte de lo que tiene que ver con el proceso del trabajo, que en este caso se conoce como proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y dos, porque pues obviamente ustedes implican ahí recursos. Entonces, ¿qué sucede? Pues para las personas que tienen conectividad y que pueden pagar su internet, pues en esta manera digamos que el recurso está disponible. Pero para aquel que de pronto en cierta forma tiene que hacer mayor utilización, por ejemplo, del tiempo por incumplimiento y presentar mayores actividades necesita mayor apoyo y mayor conectividad y resulta que por esos efectos tiene que utilizar mayor recurso. Entonces, ojo con ello, pues, ¿sí? Entonces, por un plan de datos, pues puede durar un tiempo determinado
y resulta que como necesita estar conectado porque me atrasé y necesito averiguar a ver qué es cómo y de qué manera se hace, entonces necesito conectarme más y se me acaban las cosas y tengo que invertir más dinero. Entonces todo va de la mano. Entonces ojo con ello, ¿listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, en esos aspectos, pues, ¿qué situaciones especiales debemos tener en cuenta? ¿Listo? Hay unas fases muy importantes desde el punto de vista del trabajo, ¿sí? En la cual se va a desarrollar la parte de elaboración y es pertinente e importante hablarlo, ¿ok? Entonces aparece una fase que es la fase de recopilación de la información fundamental, ¿ok? ¿En razón de qué? Pues reunir todos los datos del proyecto. ¿Para qué? Para poder establecer qué es lo que hay que hacer y poder obviamente tener esa información y definir exactamente con ello los plazos y obstáculos que se van a presentar, pues obviamente en la parte de lo que tiene que ver con el desarrollo normal del proyecto. Entonces, eso es una de las fases que uno tiene que tener en cuenta para la elaboración de un cronograma, ¿sí? La recopilación de la información. Es necesariamente fundamental. Decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ok? Hacer un borrador y mirar exactamente si ahí están contemplados todos y cada uno de los aspectos que vamos a llevar a cabo. Si eso es así, entonces determinaremos exactamente los plazos que necesitamos para cada fase. Entonces, por ejemplo, sabemos que tenemos que hacer un proceso cuando comenzamos la parte investigativa de hacer la formulación de la idea. Entonces, ¿qué sucede? Pues la idea muchas veces no sale de un rato para otro. Entonces, yo quiero investigar esto. Ah, bueno, perfecto. ¿Listo? Pero ¿por qué lo quiere investigar? ¿Debido a qué? ¿Cuáles son las características? ¿Es pertinente ese tipo, obviamente, de idea de investigación? ¿Se circunscribe a los aspectos normales, por ejemplo, de líneas de investigación del programa? ¿Tiene pertinencia, etcétera? Lo que evaluamos en la parte inicial del trabajo que estamos haciendo. Entonces, cuando se mira eso, pues necesita un tiempo y un espacio especial para poder establecer exactamente y determinar si esa es la idea que va a trabajar o no. ¿Lleva su tiempo? Claro, así que puede llevar 1, 2 días, 3 días, una semana. El hecho de solamente definir la idea ya implica muchas veces un tiempo perentorio para trabajarse. ¿Listo? Se tiene que definir bien las tareas. O sea, cuando vamos a hacer un trabajo investigativo, pues muchas veces ese trabajo investigativo es desarrollado no solo por una persona, sino también por un cuerpo de trabajo. ¿Listo? Que es en este caso, como ustedes se llama, grupo. Ese grupo de trabajo pues necesita desarrollar unas tareas específicas y cada miembro debe cumplir una función especial. Por eso se asignan funciones especiales para el desarrollo de ese trabajo, no que quede cargado de una sola persona, porque para eso pues lo desarrolla un solo. ¿Ok? Entonces lo que se hace es que, por ejemplo, que tengamos conectividad todos en un momento determinado, que participemos obviamente del proceso de desarrollo del trabajo y que las funciones delegadas obviamente por la parte del líder del equipo investigativo pues se cumplan, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a alguien, hombre, tienes que ir a leer tales libros para poder establecer qué es lo que dicen esos libros y poder meterlo dentro del marco teórico cuando tengamos que elaborarlo, pues usted tiene que irlos a leer, sacar las cosas que se le pidió y tenerlas listas porque si usted se retrasa va a retrasar todo el proceso de desarrollo, por ejemplo, del marco teórico, ¿correcto? Y eso va a ser un traspiés, por ejemplo, para el desarrollo general del trabajo y del proyecto, porque está incumpliendo exactamente con el cronograma de actividad. ¿Ok? Entonces se deben definir bien las tareas, ¿sí? Con la información, pues obviamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de las mismas, ¿cierto? Tener todo eso a la mano, saber de antemano qué capacidades obviamente vamos a tener para el desarrollo de ese tipo de tareas, ¿sí? Mirar también exactamente qué tipo de contenidos vamos a desarrollar, cómo van a ser tenidos en cuenta, lo posible para obviamente determinar la factibilidad, por ejemplo, de acceso a aspectos importantes que necesita el proyecto. Entonces, todas esas tareas tengo que definirlas, ¿ok? Y esas son las que se van a, pues, en pocas palabras, a enumerar dentro de la parte del desarrollo del cronograma. ¿Listo? La secuenciación de tareas, se debe hacer una secuenciación de ellas, saber qué va después de qué, ¿ok? Porque es necesario entender que sin lo primero, pues no va lo segundo, así de sencillo. Entonces, es un ejemplo. Si usted no ha formulado ni siquiera la parte de lo que es el problema de investigación, no ha hecho el proceso de formulación del problema, la sistematización y tampoco formular los objetivos, imposible que usted vaya pues, a una fase de recolección de datos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no va a saber qué va a recolectar, ¿correcto? Entonces todo lleva una secuencia, ¿ok? Y saber esa secuenciación es necesaria, ¿por qué? Porque hay algún tipo de actividades que son obviamente de carácter paralelo y otras son dependientes de otras. Por ejemplo,
¿sí? Si yo puedo decir que puede ser en paralelo, por ejemplo, la parte de recolección de datos, por ejemplo, puede ser en paralelo la aplicación de encuestas y la aplicación de entrevistas, sin ningún inconveniente, ¿ok? En el trabajo de campo. Al mismo tiempo yo puedo estar haciendo las dos actividades, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la parte de lo que tiene que ver ya con los procesos de lo que es la presentación de resultados, ¿sí? Si yo no tengo tanto lo que son las encuestas, el resultado de ellas, si no tengo lo que es la parte de entrevistas, el resultado de ellas, y no tengo lo que es la observación directa, pues no voy a poder presentar los resultados como tal, fruto, pues obviamente de la aplicación de esas tres herramientas, por ejemplo, de trabajo, ¿sí? Entonces, hay cosas, en cierta manera, que desde el punto de vista de los trabajos investigativos, unas se pueden desarrollar de manera independiente y otras son dependientes. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del ejemplo que les doy, del edificio construido de apartamento, pues es normal que la planta 2 dependa de la realización de la planta 1. ¿Sí? Porque si yo no tengo eso, pues obviamente imposible que le eche un segundo piso, un tercero o un cuarto. Entonces es normal que deba entender qué me conlleva exactamente al proceso de desarrollo de la primera planta. Entonces, si quiero construir eso, pues obviamente es normal que una vez construido la primera, pues podré desarrollar la segunda. ¿Listo? Y por lo menos parte de la primera planta, pues tendrá que estar ya plenamente construida o dada como entendido o desde el punto de vista de cumplimiento. Por ejemplo, columnas, vigas, para poder establecer, pues obviamente, el segundo piso, como mínimo. ¿Sí? No será necesario, por ejemplo, que haga muros, la verdad, porque no son pertinentes en el momento y puedo llevarlo en paralelo, por ejemplo, ir desarrollando el segundo piso y luego ir conformando los muros, por ejemplo, del primero, ¿correcto? Pero sí son necesarios, por ejemplo, tener columnas y vigas porque con base en ellos se hace el soporte del segundo piso. Es un ejemplo, como para que lo entiendan en la secuenciación, ¿ok? Se deben establecer, pues obviamente, también tiempos y recursos, ¿listo? El tiempo es normal, ya estamos hablando en razón a la parte de los objetivos y los recursos pues lo que va a llevar a cabo para poder tener, digamos, obviamente el desarrollo del trabajo. ¿Listo? Y la otra tiene que ver con la distribución de tareas, ¿sí? Entonces esa distribución de tareas significa que hay cosas que hacer y deben haber responsables. El problema en esto es que muchas veces en los trabajos grupales existe gente que trabaja más y otra gente que trabaja menos. Sí, muchas veces pasa eso. Pero ¿qué sucede? En los proyectos cuando se desarrolla un buen equipo de trabajo, no grupo, ¿listo? Las tareas son parejas, ¿sí? Todos hacen obviamente lo pertinente y de acuerdo a la manera de cómo el gerente del proyecto, si usted gusta, o el investigador líder, comienza a delegar ese tipo de actividades para cumplimiento, obviamente, el desarrollo de esas actividades y poder, obviamente, distribuirlas para poder tener, digamos, el cumplimiento de todos los aspectos y fases, obviamente, del proyecto como tal. Entonces, ¿qué es necesario? Pues obviamente asignar las tareas, ¿sí? A los miembros respectivos y obviamente determinar el cumplimiento mediante indicadores, pues obviamente de la forma de cómo el equipo y cada uno de los miembros va cumpliendo, pues obviamente la consecución de las tareas como tal. Entonces, esa es la manera de cómo se debe hacer el proceso de elaboración de un cronograma. Entonces, yo sé, por ejemplo, que tengo entre el equipo de trabajo alguien asignado para una tarea en especial y resulta que pues a esa persona pues le va a llevar bastante tiempo en desarrollar esa actividad, por ejemplo, uno, la recolección, por ejemplo, de datos de campo, digámoslo así, el realizar encuestas, y resulta que las encuestas me van a llevar exactamente, por ejemplo, mínimo 2 semanas, ¿ok? Y sabiendo de antemano que, por ejemplo, habiendo 3 personas pueden hacerlo en una, yo tengo que saber de antemano si es posible aguantar las 2 semanas o asignar mayor cantidad de personal, por ejemplo, para que desarrolle cuentas y tener en menos tiempo, obviamente, el resultado que necesito. Entonces ya depende de cómo usted tenga estipulado el tiempo para el desarrollo de esa actividad y cómo quiera gestionar exactamente su equipo de trabajo, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que el cronograma va en ese sentido. Entonces son aspectos que se ven contemplar para el desarrollo, obviamente, de la fase de elaboración de lo que tiene que ver un cronograma. ¿Ok? Formas de elaborarlo, pues el cronograma pues, implica un proceso de planeación, como ya lo dijimos, tiene que tener exactamente su tiempo, ¿ok? Pues las actividades deben ser muy relevantes, se debe trabajar sobre aquellas actividades que verdaderamente son significativas para el proyecto, por eso hablar de relevancia, no se puede colocar a la minucia, pues ahí, pero si usted quiere hacerlo, puede trabajarlo, ¿listo? Hay algún tipo de aplicativos o softwares que permiten hacer un trabajo, digamos, demasiado específico,
establecerlo, digamos, por etapas, fases incluso, y subfases y partes de fase, por ejemplo. ¿Listo? Y eso se lo puede hacer. ¿Dónde se puede aplicar eso? Pues obviamente aquellos proyectos que son demasiado robustos y grandes y se necesita tener al detalle, digamos, cada actividad. ¿Listo? Un ejemplo. eh, Cuando un grupo investigativo de científicos va a desarrollar, por ejemplo, digamos, una vacuna, ¿sí? Como deben hacer un trabajo prácticamente de laboratorio, es necesario tener el registro de resultados de todas las actividades que se tienen a cabo. Entonces, así sea por la más pequeño, esa pequeña actividad en algún tipo de aspecto específico cumple con una función especial en razón para el proyecto y por tal hecho debe ser obviamente contemplada y tenida en cuenta, porque de cómo resulta esa actividad, pues puede tener, digamos, en cierta manera un resultado pertinente para que los efectos normales de lo que tiene que ver con los objetivos de la investigación, pues obviamente se vean alterados o no. ¿Correcto? En tanto, pues por ejemplo, en el caso nuestro, digamos que son aspectos, digamos, demasiado académicos y en cierta forma, pues contempla actividades más específicas, pues obviamente se habla de actividades relevantes, ¿sí? Usted no le va a colocar pues ahí cosas muy especiales, por ejemplo, decir como cuando voy a hacer una encuesta, pues el tiempo en el que estoy, por ejemplo, alimentándome, tomándome una gaseosa o haciendo la parte, por ejemplo, de lo que es descanso. Eso no lo estipula, sino simplemente le coloca lo general. ¿Listo? Presentar pues obviamente en una forma muy significativa que por lo general la forma mejor de presentación es la forma gráfica, ¿listo? Para que pues sea más entendible. ¿Ok? Eso no significa que sea una camisa de fuerza. Usted puede presentar su cronograma simplemente como un listado. ¿Ok? Pero pues la parte gráfica permite obviamente tener, digamos, una presentación como más ideal en los procesos de lo que tiene que ver con la presentación de este tipo de actividad dentro del proyecto. ¿Ok? Y otro de los aspectos importantes, pues obviamente en la parte laboral debe ser flexible. ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando de que el tiempo como tal, pues si bien es una variable que en cierta manera pues no va a parar, pero que por efectos normales eso está contemplado en una realidad, pues esa realidad muchas veces tiene aspectos cambiantes. Y como son aspectos que en cierta manera no están, digamos, manejados desde el punto de vista eh, individual, o sea, que sino que nosotros tenemos que lidiar con ello, pues obviamente hay variables que en cierta manera a veces se salen del manejo, ¿listo? Y que hay que tolerar eso y por tal hecho, pues en cierta manera pueden trastocar las actividades y que en cierta manera pueda conllevar a, digamos, aspectos desde el punto de vista en el cual tenga que ver, digamos, una complicación en el tiempo. Entonces es bueno por eso entender que cuando uno va a armar un cronograma y una actividad establecida a un tiempo, ese tiempo pues no sea muy justo, sino que se le deje, digamos, como un nivel de tolerancia para poder establecer que en caso de que pase algo, ¿listo? Podemos tener, digamos, un margen para poder actuar. Un ejemplo, usted va a desarrollar, digamos, lo que tiene que ver con la construcción de su marco teórico y para eso se estableció exactamente un mes, ¿listo? Pero entonces dice, no, tal vez lo voy a dejar en mes y medio, ¿por qué? Porque puede suceder que quien quita que en cierta manera me da una gripa y me enferme, ¿listo? O que no pueda por efectos de algún tipo de contingencia que me pasó desde el punto de vista personal. Listo, usted como persona que pues está haciendo el desarrollo del trabajo investigativo. ¿Sí? O si tiene el equipo de trabajo, es decir, que algo le pase a un miembro de ellos, pues, del equipo. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente se va a trastocar. Por tal hecho, se le deja exactamente, ¿cierto? El medio mes de tolerancia para poder establecer. Por eso es flexible, ¿ok? Esa flexibilidad depende de cómo ustedes planeen exactamente el tiempo. Por tal hecho, tiene que tener en cuenta ese tipo de aspectos. Entonces, ¿qué métodos se tienen en cuenta para el trabajo de eso? Pues los métodos más conocidos, por lo general, ¿sí? Son muy fáciles de entender y en cierta forma son creo que los que más correlación tienen desde el punto de vista de trabajo de lo que tiene que ver con la presentación gráfica de este tipo de aspecto que es el cronograma. Entonces, uno de los métodos más conocidos se conoce como el diagrama de Gantt. ¿Listo? Que no es otra cosa que es un sistema muy sencillo, ¿ok? Que utiliza líneas horizontales e indica exactamente las actividades y en relación de esas actividades el tiempo pues obviamente ajustado a ellas para presentación desde el punto de vista gráfico pues obviamente de lo que se va a desarrollar dentro del trabajo investigativo, ¿ok? Entonces, ¿qué permite esto? Pues que facilita mucho la parte de la planificación y el seguimiento de las labores o de las tareas. ¿Ok? Entonces eso se presenta de forma gráfica y se lo hace mediante proceso de presentación. Dificultades en esto.
Pues las dificultades que se presentan en un diagrama de Gantt son en cuestión a la parte del proyecto. Si un proyecto necesita tener, digamos, algún tipo de especificaciones como cuáles, por ejemplo, como decir actividades críticas y presentar exactamente ese camino crítico de esas actividades para poder elaborarse el proyecto como tal, pues el diagrama de Gantt no permite hacer eso. Un ejemplo. Tomemos el ejemplo de la parte de lo que es la construcción del edificio de apartamentos. ¿Listo? Entonces, actividades críticas, por ejemplo, son el realizar, por ejemplo, la parte de los cimientos, la parte de lo que tiene que ver con columnas y vigas para la construcción del primer piso. ¿Listo? Si yo construyo eso y construyo las columnas y vigas, puede construir el segundo piso. Por tal hecho, hay, digamos, como un enlazamiento entre esas dos actividades críticas, entre el desarrollo primero de la primera fase que tiene que ver con la construcción de los cimientos, pilares, columnas y vigas, para poder desarrollar el segundo piso, ¿listo? Incluso poder hacer la parte de losa del segundo piso, pues obviamente tengo que saber de antemano que eso sí lo puedo hacer en un diagrama de Gantt, a veces no lo puedo observar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay una forma de cómo determinar el camino de la actividad hacia la segunda actividad. Simplemente las lista, no las riguriza entre la parte de lo que tiene que ver de una actividad en relación a otra. Entonces, ese es el problema que puede tener un diagrama de Gantt. ¿Listo? Que simplemente hoy, aquí es el proceso de listamiento. Este diagrama de Gantt es importante, por ejemplo, sí, para el caso nuestro, ¿sí? Que donde se presentan exactamente como un listado y ese listado perfectamente se puede establecer en condicionamientos temporales y se puede hacer la asignación de las actividades en cuanto a la parte de determinación del tiempo para realizar el proyecto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues en cierta manera no hay, digamos, como aspectos muy críticos para hacer el proceso de trabajo como sucede, por ejemplo, en la parte de proyectos de inversión. Otro método es el diagrama PERT. Ese sí conlleva, digamos, un proceso más robusto de trabajo. ¿Listo? Generalmente, pues, presenta, digamos, como una secuenciación de actividades en la cual establece, digamos, un tipo de camino entre una actividad y otra. Aparece, pues, obviamente, unos nodos específicos de apertura y de cierre. Y aparece una estipulación, por ejemplo, de pertinencia de una actividad con otra y las características desde el punto de vista de cómo se puede asignar el tiempo necesario para cada actividad, ¿listo? Y determinar pues incluso indicadores dentro del proceso de trabajo. Entonces, este diagrama de PERT pues se lo puede trabajar también para el caso nuestro, sí, pero pues lo mejor es el diagrama de Gantt, la verdad. ¿Ok? Es como para darle simplemente una referencia de qué formas. Entonces, aquí hablamos un poquito más acerca de esto, el diagrama de PERT. Y el diagrama de PERT es básicamente es un acrónimo, simplemente para determinar lo que son las técnicas de revisión y evaluación de programas. Entonces, esto lo utiliza mucho para la parte de ingeniería, por ejemplo, para la ingeniería de software, para la ingeniería civil, para la ingeniería industrial, cuando necesitan establecer, por ejemplo, criterios de cómo realizar, digamos, una operación en especial y establecer, digamos, niveles críticos de esa operación. ¿Ok? Puntos específicos. Otro, por ejemplo, para programación de algún tipo de aspectos relacionados, con, por ejemplo, como la inteligencia en la parte de marketing. ¿Listo? En el desarrollo, por ejemplo, de estrategias. Aspectos relacionados con eso, donde hay puntos críticos en los cuales, pues, obviamente se establecen aspectos muy robustos en la parte del desarrollo del proyecto como tal. También en la parte científica, por ejemplo, sobre todo en la parte de, del método científico riguroso como tal, dado que, pues, obviamente, permite tener en cuenta las actividades y qué tipo de efectos y secuenciación tienen esas actividades en razón a un camino crítico que conlleva, digamos, a un resultado específico que se quiere buscar en el proyecto. Entonces, ese es lo que busca el diagrama de PERT, ¿cierto? Y es una forma visual de representar las tareas que forman el proyecto y las relaciones entre ellas, por eso habla de relación. Esto es como un conjunto, pues obviamente como, digamos, un mapa que le permite a usted determinar exactamente cómo es el resultado de acuerdo a un camino específico. No es tan lineal como el diagrama de Gantt, la verdad. De esta forma, pues este diagrama permite planificar el proyecto, identificar el camino crítico del proyecto, como les digo, y las tareas críticas que por no tener, digamos, holgura o calcular un plazo mínimo de ejecución. Entonces, una forma es esta es la forma de cómo ustedes, desde el punto de vista se pueden entender un diagrama de PERT, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, ahí aparecen las actividades, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aparece la manera de cómo secuenciar esas actividades.
¿cierto? Por ejemplo, de la actividad 1 hacia la actividad 2, de la actividad 2, ¿cierto? Cómo se desarrolla exactamente hacia otra actividad muy diferente. Mire que no es consecutivo, o sea, que si no se desarrolla la actividad 1 no puede haber ni la 2 ni la 3, por ejemplo, en este caso. Si ustedes lo miran ahí, ¿ok? Y incluso estamos hablando que desde la 1 me lleva directamente a la 6, mire. Entonces hablamos de caminos críticos en eso, ¿ok? No aparece una secuencia como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes lo miran. Entonces, cuando ustedes notan aquí en ¿sí? En estos aspectos, desde el punto de vista de este diagrama, hace entender que pues, es un diagrama más robusto y presenta, digamos, como un mapa especial de cómo se logra llegar del punto 1 al punto 8, que sería la etapa final, o sea, del nodo de apertura al nodo de cierre, y qué actividades críticas y qué camino crítico me lleva exactamente a eso, ¿correcto? Entonces, si uno mira en esos aspectos, pues este es un diagrama como un poquito más complejo desde el punto de vista de trabajo, de lo que tiene que ver con la parte de planificación del tiempo para elaboración, obviamente, del proyecto, y que en cierta manera es más robusto y obviamente necesita un proceso de mayor análisis. Y todo comienza simplemente con el listado prácticamente de las actividades, la connotación de esas actividades, el tiempo que lleva las actividades, y dentro de eso, pues algo muy importante es la secuenciación, o sea, los precedentes que tiene cada actividad, ¿correcto? Para poder desarrollar la siguiente. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Si ustedes miran aquí, la etapa 6, en este caso, ¿sí? Que viene a ser pues el número 6 que aparece en el circulito ese, ¿sí? Tiene que tener como precedentes la etapa 4, la 7 y la 5. Si no se desarrolla eso, pues imposible que se vaya a lograr la 8. ¿Listo? Entonces, es algo muy crítico. ¿Por qué? Porque en cierta manera, ¿sí? La 8 depende de la etapa 6 y la etapa 7. Si no se desarrolla ninguna de estas etapas, es posible que el proyecto no tenga buen resultado. Hay que tener en cuenta, ¿cierto? El camino exactamente de los procesos críticos de desarrollo de ello, ¿ok? Para poder elaborarse. Entonces, ¿qué sucede? Si miramos aquí la etapa, por ejemplo, 2 y 3 prácticamente pueden hacerse de manera paralela, por ejemplo, según este gráfico, ¿ok? Entonces, cosas que usted perfectamente puede elaborar, pero pues es algo muy robusto, pero es simplemente cuestiones de información para ustedes en el proceso de trabajo. Y el que sí vamos a elaborar nosotros, pues es el diagrama de Gantt, que es el más fácil, digámoslo, relativamente de trabajar en el proceso de trabajo, sobre todo de tipo académico, como el que tenemos, y en la parte investigativa, que es normalmente lo que se presenta desde el punto de vista de presentación de proyectos y en la parte académica. ¿Listo? Es una vista general de las tareas programadas, mostrando a las partes implicadas que las tareas tienen que completarse y en qué fecha. ¿Ok? Entonces aquí lo importante en esto pues es entender que ese diagrama se construye con base a algo muy especial, ¿no? Entonces se habla primero de fechas, dónde empiezan y dónde termina el proyecto. Segundo, las tareas que se deben hacer. ¿Ok? Entonces son relacionadas a todas las actividades, tanto principales y como de pronto actividades dependientes, los plazos y tiempos previstos para cada actividad, las tareas interdependientes si las hay, o sea, cuál depende de cada cual, por ejemplo, para colocarlo como una subdivisión de una tarea más grande. Y sobre todo, pues el hacer el proceso de programar, ¿listo? O el progreso, pues obviamente que va a tener cada actividad. Entonces eso prácticamente viene a ser al final de cuentas el diagrama como tal. Entonces aquí está pues una vista general de cómo se hace un diagrama de Gantt, que no tiene mucho tipo de trabajo. Entonces aparece tarea 1, tarea 2, ¿listo? Aparece subtareas dentro de la tarea 2, A, B y C, ¿sí? Entonces así muchas veces se puede elaborar. Tarea 3, ¿sí? Tarea 4, aparece aspectos relacionados con eso y la culminación exactamente del cronograma. Entonces esto es de manera gráfica y se lo hace mediante barras o cuadros. Esto no tiene ninguna complicación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos exactamente la primera fase, ¿listo? Que es la parte del cronograma. ¿Ok? El cronograma. Pasamos a la segunda parte del aspecto administrativo que tiene que ver con el presupuesto. ¿Ok? ¿Qué es un presupuesto? Pues obviamente, como su nombre lo indica, es antes de realizar las cosas, o sea, presupuesto, ¿listo? Entonces, por eso es una actividad que uno prácticamente lo hace como aspectos de carácter de visión de lo que va a llevar a cabo y lo que va a incurrir dentro del proceso normal económico para la realización del proyecto. Cuando hablamos de aspectos económicos, estamos hablando de dinero, ¿listo? Y el dinero pues se presenta prácticamente en los aspectos de ingreso, costos y gastos, ¿ok?
para saber de antemano, pues obviamente, cuánto me va a llevar exactamente en recursos desde el punto de vista económico la realización del proyecto. Ese es el presupuesto, no es más. ¿Ok? Entendamos que como tal, toda actividad, pues obviamente en relación a la parte investigativa, pues tiene su costo. Y es normal entender que ese costo pues deba reconocerse como tal, porque si no es así, pues el proyecto difícilmente se va a ejecutar. Un ejemplo, ¿sí? El hacer encuestas tiene su costo y su gasto, por ejemplo. Costo normal de lo que tenga que ver con él. Por ejemplo, la parte de lo que es la impresión de las hojas para aplicación del formato de la encuesta, ¿correcto? Ese tipo de aspectos pues hará entender que como tal es una información que se debe recolectar y debe estar, digamos, recogida por algún tipo de herramienta, en este caso una encuesta que está impresa en un papel y que en cierta manera una persona la va a diligenciar. ¿Listo? Entonces, obviamente tiene un tipo de rubro de asignación en la parte de egreso y como tal eso tiene que cubrirlo alguien. ¿Quién lo va a hacer? Pues en este caso algunas veces lo hace el equipo de investigación, quien aporta esos recursos y si en otras casas, pues obviamente a veces lo donan, ¿no? Lo regalan, digamos, si ustedes quieren, y es dado por alguna entidad que apoya o patrocina el trabajo. Esto sucede, por ejemplo, en la parte de lo que es los proyectos, por ejemplo, de impacto social. Muchas veces quien patrocinan son las gobernaciones, alcaldías, organizaciones no gubernamentales o un ente que de pronto, en cierta manera, se hace cargo de eso y uno no cubre ese tipo de rubro, entonces es patrocinado. Por eso entenderán ustedes que el proceso normal de lo que tiene que ver con presupuesto, pues tiene ese tipo de connotaciones, ¿listo? Ok. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es un presupuesto? No es ni más ni menos que el resumen de los recursos que se necesitan para el desarrollo del proyecto de investigación, incluyendo el costo económico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hablamos del costo económico? Porque hablamos de dinero, de lo que me va a conllevar exactamente a establecer eso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué costos económicos puedo tener yo como estudiante, por ejemplo, cuando me siento titular y presento de pronto mi trabajo, ¿sí? De titulación de lo que es la parte de mi proyecto de grado y hay aspectos relacionados con ello. Entonces, entre eso está, por ejemplo, la inscripción del trabajo de grado. Muchas veces eso tiene un costo. Dos, el desarrollo del mismo tiene un costo. Tres, la parte de lo que tiene que ver con los procesos de la comunicación o socialización del proyecto. ¿Listo? Entonces tiene ese costo. ¿Ok? Y esos costos pues prácticamente tienen que ser cubiertos. ¿Por quién? Pues obviamente por el bolsillo del estudiante. ¿Ok? A no ser que de pronto sea becado y que en cierta manera la universidad se lo dé. Eso sí ya sería otra forma. Entonces tiene un costo económico. ¿Listo? Y el costo de desarrollo del proyecto. Por tal hecho, entonces esa es la parte de lo que tiene como pertinencia desde el punto de vista de lo que es el proyecto de investigación en la parte presupuestal. Eh, Hay que entender que la parte del presupuesto se debe elaborar pues en razón de lo que en cierta manera conlleva las actividades del proyecto como tal, ¿no? ¿Ok? Se debe hacer una elaboración muy específica. Es importante hacer un análisis minucioso de exactamente de lo que conlleva todo el proceso de desarrollo del proyecto, ¿ok? Las actividades. ¿Por qué? Porque cada actividad, pues en cierta manera, conlleva, digamos, a un tipo de egreso en especial. Por ejemplo, el solo hecho de hacer la parte de presentación de la propuesta, pues conlleva un costo, ¿ok? Para personas, en cierta manera, que dirán, no, pues hasta el momento a mí no me ha costado nada, ¿no? Pues sí, porque por ejemplo va a tener que gastar dinero en internet, ¿listo? Pagando digamos, un tipo de conectividad para poder estar conectado y poder presentar eso, obviamente, los avances en plataforma. Sí, eso es un costo que obviamente se está cubriendo, no es un gasto. Hablamos costo porque pues obviamente eso va a tener retribución en razón de lo que usted va a hacer como parte de erogación para poder cumplir con el proyecto. Entonces, en este caso, le sirve para tener una nota, esa es la retribución. ¿Ok? En cambio, el gasto pues no tiene una retribución, se va simplemente. Perfecto. Entonces, un ejemplo, la utilización, digamos, de unas hojas de cuaderno o la utilización de unas hojas block, hecho simplemente para escribir y de pronto armar un borrador y de cierta manera ese borrador pues ya no lo va a utilizar, ¿sí? Incluso lo hizo a mano para pues hacer el proceso de diagramación, cualquier cosa y ya la hoja se pierde.
¿Listo? Entonces es un gasto, por ejemplo, ¿ok? Dentro de la parte. Pero pues no estamos viendo la minucia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de cosas grandes. Por ejemplo, cuando ya a usted le toca hacer la impresión de su documento y tiene que llevarlo de manera impresa al evaluador. Entonces, ¿qué sucede? El evaluador le dice, no, cambie esto, cambie esto, cambie esto, entonces le cambia más o menos, póngale usted, de unas 120 hojas que tiene su anteproyecto, le cambia, digamos, unas 20, las cuales tiene que usted desecharlas y volver a escribir y volverlas a imprimir y volverlas a empastar nuevamente con las otras hojas que tenía. ¿Listo? Porque muchas veces en la parte académica difícilmente los jurados, por ejemplo, les gusta revisar los proyectos que se envían por vía correo electrónico o página web. ¿Listo? No les gusta porque leer, pues obviamente en la parte de una pantalla de computador, pues es cansón y es muchas veces difícil hacer procesos de corrección. Pues en el caso del contexto que tenemos ahorita, tocaría así. ¿Listo? Porque incluso la parte de lo que tiene que ver con contacto de parte física con un documento, pues ya tiene también sus riesgos biológicos en este momento, ¿no? Entonces es lo más pertinente hacerlo desde el punto de vista virtual, lo cual pues imprime, digamos, en cierta manera, un bajo costo para las personas en la presentación de documento. Entonces es más fácil corregir ahí porque se da de antemano que simplemente cojo y elimino las páginas y se acabó. No tiene ningún problema. ¿Ok? En tanto, pues cuando es de carácter físico, sí eso tiene su costo porque pues eso duele cuando uno le dicen, niño, hermano, tiene que corregir casi la mitad del documento y uno tiene que volverlo a imprimir, pues la impresión de un documento nuevo, pues obviamente tiene su dinero que trabajar. ¿Listo? Entonces, también se debe tener en cuenta para establecer eso, cuáles son los ingresos que usted va a tener prácticamente para poder establecer ese presupuesto. Lo normal, los ingresos por lo general, desde el punto de vista académico, como siempre nos toca a los estudiantes, a la mayoría de veces, pues es del bolsillo, ¿cierto? Son recursos propios, no somos financiados. Pero cuando el proyecto tiene la posibilidad de ser financiado, por ejemplo, como el hecho de que tenga una beca o que sea apoyada por una institución o por una empresa, pues ese financiamiento viene pues obviamente de un tercero, ¿listo? Y eso facilita y hay que ponerlo como fuente de financiamiento. Entonces, primero hay que tener en cuenta el ingreso, ¿cierto? Las fuentes de financiamiento, de dónde viene financiado. Sí, si es de recursos propios o de recursos también de terceros. Entonces, de terceros pues hay que también colocar y la cuantía, ¿ok? Y saber de antemano si esa cuantía pues que se hace desde el punto de vista de financiamiento viene dado en dinero o viene dado básicamente en algún tipo diferente de aspectos desde el punto de vista de dinero, que es en especie. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, usted puede desarrollar un proyecto, pero resulta que dinero no le da a la institución, le da, por ejemplo, las locaciones para hacerlo, por ejemplo, el laboratorio, el equipo, la parte de lo que es la utilización de instrumentos, etcétera, para poder desarrollar. Cosas que si usted no tuviese apoyo tendría que comprarlos o arrendar, por ejemplo, ese tipo de locaciones, lo cual le implicaría a usted, digamos, un costo adicional por efecto nomás de poder aplicar ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Pues el laboratorio, los equipos, instrumentos y demás que son dotados por una entidad, puede ser de carácter propio, pues en la cual usted estudia, o de carácter ajeno, en la cual sea externa, pues obviamente facilita mucho los procesos de desarrollo y trabajo investigativo. Ese puede ser un ejemplo. Y hay que ponerlo y reconocerlo, ¿listo? Entonces, eso pues ayuda a tener en cuenta exactamente la fuente de financiación, si son propias, ajenas y de qué características son esas fuentes, si son en dinero o son en recursos. ¿Ok? Dos, debemos tener en cuenta los costos que nos conlleva exactamente hacer el trabajo como tal. ¿Ok? Esos costos, pues obviamente tienen que ver inmersos a la parte de retribución en razón, pues obviamente del egreso que se hace. Por ejemplo, costos como cuáles en esta parte, ¿sí? Entre esas, cuando usted vaya a titularse, lo normal es la inscripción del trabajo de grado, por ejemplo, es un costo. ¿Listo? ¿Y por qué tiene que hacerlo así? Pues porque obviamente es normal que desde el punto de vista institucional se le dé como rigurosidad a que usted, una vez matriculado, ¿cierto? Su opción de grado y su parte, obviamente, de trabajo, pues pueda optar por el título. Entonces, si usted no lo inscribe, pues se lo pueden revisar, pero pues como no lo ha inscrito, no se lo pueden evaluar. Costo, ¿listo? Gastos, por ejemplo, en la parte de lo que tiene que ver con algo que nos va a volver. Cada vez, como les decía, que les toca imprimir nuevamente las correcciones, ¿sí? Por efecto, perdón, de correcciones, el trabajo. Entonces, todo lo que han hecho en esa parte de gastos, pues obviamente trabaja, ¿listo? Y hay que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que tiene que ver con gastos de desplazamiento, por ejemplo, para hacer la parte de lo que es
la aplicación de encuestas, entrevistas, los desplazamientos, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pues obviamente van contempladas como rubros. Entonces, en ese tipo de cosas, esos rubros se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿cierto? Los recursos disponibles, incluyendo los de la institución, lo que deberá gestionarse a través de apoyos, pues si lo pueden tener de parte externa, y los que se gestionen exactamente por la parte del apoyo o de uno de los miembros, en este caso del grupo investigativo, y que pueda obviamente servir como recursos que apoyen directamente al trabajo específico de lo que es el, el presupuesto como tal. Entonces, el presupuesto al final de cuentas, pues no es otra cosa que un listado de lo que se va a tener. ¿Listo? Y se lo puede hacer pues de carácter muy sencillo. Perdón. Entonces se puede establecer lo siguiente, ¿cierto? El tipo de recurso, ¿sí? Que son los recursos disponibles y recursos necesarios, la categoría exactamente de ese recurso, el recurso específicamente ya determinado, ¿listo? La descripción, la fuente y el monto. Esos son los aspectos que se deben tener en cuenta y todo se lo hace dentro de un pequeño listado, como usted lo miran ahí en la imagen, que no tiene ninguna complicación. Y eso pues obviamente debe determinarse la totalidad del presupuesto y en razón pues obviamente a lo que va a implicar los rubros formales normal de lo que tiene que ver el desarrollo del proyecto. Listo, chicos, entonces esa es la manera de cómo, en cierta manera, ¿sí? Mostramos los dos aspectos más importantes del punto de vista de lo que tiene que ver con los aspectos administrativos de lo que es el proyecto como tal.